Nós temos agora, mais Bueno, recentemente, né, ahora alguns tenemos más testes recientemente unos sorológicos tests que avaliam serológicos que especificamente, por evalúan exemplo, específicamente, por o ejemplo, el antiproteína S, anticuerpo proteína spike. antiproteína, ¿no? La E como a spike. maior parte das Como la vacinas, mayor elas parte de foram las desenvolvidas vacunas tendo se como objetivo desarrollaron principal, né, estimular a con el imunidade objetivo principal de e estimular la que a inmunidad, resposta entendiendo imune que la a essas respuesta proteínas, inmune contra esa proteína, contra spike, esta seria spike, uma resposta sería imune una respuesta protetora. inmune A partir do protectora. momento que nós A temos partir esses del momento en que tenemos agora, isso esos pode tests, contribuir, ahora né, esto puede na contribuir avaliação con la da evaluación resposta à de la vacina, porque respuesta nós a la temos vacuna, as porque vacinas que tenemos las predominantemente vacunas que estimulam predominantemente a resposta estimulan à la proteína respuesta spike e a la proteína testes spike y sorológicos que agora pruebas também está serológicas que ahora direcionado para a también proteína spike. No tienen entanto, como acho que objetivo esa ainda é proteína spike. importante Entonces creo que que já aún es tenhamos importante, aunque resultados tengamos resultados favoráveis, né, favorables dizendo que esses testes que muestran que sorológicos estos test antiproteína serológicos spike antiproteína seriam, spike seriam serían testes que test demonstrariam que a presença de demostrarían anticorpos la presencia neutralizantes. de Na minha opinião, anticuerpos ainda serão neutralizantes. Según mi necessários punto de estudos vista, es no necesario mundo que real, haya né, no estudios mundo en el mundo cotidiano, real con el uso comparando esses cotidiano, testes comparando sorológicos esos com os tests testes serológicos clássicos de con los tests neutralização, clásicos de para ir neutralización, efetivamente para nós ir efectivamente, possamos para que afirmar, né, que esses podamos testes realmente afirmar que esos tests estão representando a están presença de anticorpos representando la neutralizantes presencia de e aí anticuerpos em neutralizantes consequência y também como consecuencia relacionado de à ello, resposta à que se vacina. relacione con la Com respuesta a la relação ao vacuna. momento de Con respecto al realização, momento de la mais ou menos utilización, bueno, consenso, né, que más o menos hay un esses consenso en que estos tests sorológicos eles serológicos devem ser deben realizarse predominantemente a predominantemente partir de a 14 partir dias, de assim, de uma 14 forma geral, días 14 e en 21 dias general, depois do início dos 14 o sintomas. 21 días Porque desde até el inicio, antes porque disso, então, a incluso pessoa antes, sintomática, con principalmente una persona nos sintomática, primeiros 5 principalmente en los a 10 primeros dias, 5 a 10 o días, teste, o el padrão test ouro o ainda continua el sendo estándar continúa molecular. siendo el Mas a test partir do molecular, momento, pero a então, que os partir del sintomas momento começam a en que diminuir, los ou síntomas seja, a partir comienzan a de disminuir, es 14 decir, a dias, partir del seria o 14 momento o mais 21 días, apropriado para sería el realizar momento más esses testes adecuado para realizar sorológicos. estos tests. Una de las grandes preguntas que tenemos es cuánto duran los anticuerpos después de la infección y cuánto duran los anticuerpos después de la vacunación. Después de la infección tenemos datos hasta 9 meses, digamos que podrían durar ese periodo. Pueden durar más, tal vez, pero no tenemos tiempo suficiente de observación. Y con las vacunas, todos los datos que tenemos son de los estudios de fase 3, que han hecho análisis interinos, y vemos que tienen buenas respuestas inmunológicas, pero efectivamente no sabemos si esa respuesta va a durar 1 año, 2 años, si nos vamos a tener que vacunar todos los años o la vacunación puede ser el año de por medio, sin contar en esto, por supuesto, el tema de las variantes, que muy bien analizaban los colegas antes, ¿no? Doctor, entendiendo las respuestas aquí de la audiencia, ¿qué nos dicen ahora los estudios actuales sobre la duración de los anticuerpos en la población después de una infección? ¿Qué entendemos en este caso? Y también, bueno, se necesitan más pruebas para realmente entender esta duración y qué tipo de estudios necesitaríamos. Gracias. Bueno, Pedro lo ha dicho muy bien. O sea, lo que nos falta es tiempo, es lo primero. No tenemos suficiente tiempo para saber hasta dónde va a llegar la inmunidad, porque esto va a depender pues, de que podamos seguirlos por el tiempo suficiente. O sea, de que empezaron a vacunarse a grupos en fases 3, pues tenemos unos cuantos meses para identificar hasta dónde han llegado. La respuesta hasta ahorita ha sido bastante buena, pero yo coincido también con Pedro y con la audiencia que a mí lo que me preocupa más es el impacto de esa durabilidad. O sea, no sabemos qué tanto la vaya a modificar. Ya hay algunos que están diciendo, bueno, va a durar 2 años la inmunidad. Sobre todo, por ejemplo, que hablaban de la Sputnik. Esto es claramente una expectativa, yo creo que hasta un deseo. No creo que eso vaya a ocurrir.
De la pregunta previa, sorry, pero me paso un segundo. Lo que dijo Alexander son 3 semanas por lo menos, me parece perfecto. Y además todo mundo debe vacunarse. Yo creo que hay que ser clarísimo en este tipo de respuestas. O sea, todo mundo se tiene que vacunar, haya tenido o no haya tenido, y como no importa cómo estén sus niveles de anticuerpos. O sea, yo diría que sería esa la segunda parte. También la otra parte, y no más termino con esto, es hay que tener mucho cuidado con estas combinaciones posibles de biológicos. Algunos países, el mío por lo menos, está recibiendo de 5 lugares diferentes ya. Dicen, bueno, ¿por qué no las combinamos? No, eso no es lo más adecuado. Los ingleses están trabajando un proceso que me parece mucho más inteligente, como ya dijo Pedro. Primero le pongo a todos los que puedo y después complemento la vacunación en estos grupos. No necesariamente tiene que ser a las 3 o 4 semanas como se hizo en la fase 3, pero puede aguantar mucho más. Ya nos dijeron 10 semanas, todavía es un tiempo apropiado. Bueno, aprovechemos ese tiempo para vacunar a los más que se pueda. Gracias. Dejar 2 comentarios finales. Uno es sobre las pruebas. Todo lo que habíamos dicho negativo, lo que habíamos oído negativo, las pruebas de anticuerpos, va para atrás, ¿no? Ahorita es cuando llega el momento de utilizarlas al máximo, sobre todo las cuantitativas. Entonces llega el momento en que lo que habíamos hecho a un lado porque no hace diagnóstico, bueno, ahora sí nos importa. Y la segunda es que si no sacamos nada más de esta discusión, es esta última respuesta. O sea, necesitamos como población, necesitamos como personas adherirnos a estas medidas de distanciamiento social. En América Latina el 70% de las infecciones son en grupos familiares. Bueno, pues ya sabemos dónde está el problema. Ahora, también sabemos dónde está la solución. Entonces, seamos disciplinados, seamos cuidadosos, aprovechemos esta temporada vacacional, que sobre todo la que viene ya muy pronto, en 2 semanas. El seminario quedó perfecto para esto. Por favor, mantengamos estas distancias, mantengámonos protegidos. Gracias. Bueno, gracias a todos por el espacio. Me parece que de esto se trata. Estamos transitando esta pandemia y hay muchas certezas, pero también hay muchas inquietudes y mucho desconocimiento. Y me parece que estos espacios que permitan que la gente se saque las dudas, que plantee sus interrogantes, colaboran con la comunicación, que es la clave, me parece, para este momento. Yo solo 3 tópicos importantes, me parece, para mencionar. La segunda ola para muchos de nuestros países viene, la campaña de vacunación es muy importante, continuar testeando e identificando quiénes son los positivos también, y la atención sanitaria correspondiente, pudiéndolo jerarquizar o categorizar de acuerdo a los riesgos. Y lo tercero, también como importante, es que los cambios conductuales que necesitan, porque son cambios y porque son conductas, que insistamos permanentemente que las vacunas no tenemos la certeza de que puedan evitar que la infección se pueda propagar. Entonces, esta necesidad de insistir que la gente se vacune, pero acompañarla del mensaje que a pesar de vacunarse tiene que continuar protegido, es nuestro desafío. Para nosotros, para Argentina, en este momento, creo que hay que volver a trabajar con los protocolos, con el personal de salud, porque creo que ahí está la clave de esta falsa seguridad cuando tienen ya las 2 dosis, y necesitamos seguir insistiendo que esto no ha terminado, que la vacuna no lo ha solucionado y que tenemos un largo camino por delante. En este sentido, creo que tiene que haber una responsabilidad también en las redes sociales. Así como las redes sociales de pronto cancelan determinadas cuentas o suspenden determinadas cuentas porque difunden mensajes que sean terroristas o mensajes que sean ofensivos para minorías, para comunidades, etcétera, también deberían tener una actitud muy firme en relación a muchas cosas sin sentido que se difunden por las redes sociales y que confunden a la gente. Así